Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan, nosotros llegamos al tutorial de la semana 4 de este volumen, Herederos de Dios, de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Y la semana 4 tiene como título del mensaje Heredero de todas las cosas, esto es, el Hijo heredero de todas las cosas. Nosotros hemos hablado en las semanas pasadas con relación de Job 38, cuando mostró allí que Dios estableció por límite granos de arena, la arena del mar, para las olas del mar. Y nosotros sabemos que nosotros estamos pasando por una pandemia, y esta pandemia vino como una gran ola gigantesca. Nosotros sabemos que las olas del mar, ellas vienen con una energía grande, y para disipar esa energía, ella tiene una fuerza destructora, pero Dios es muy sabio. Él no enfrentó la violencia de las olas del mar con otra cosa violenta, algo fuerte, no. Dios enfrenta con simples granos de arena en la playa del mar. Por tanto, gracias a Dios que nosotros somos estos pequeños granos de arena, aunque no tengamos mucha fuerza, pero la gigantesca ola del mar, que viene con su energía gigantesca, conseguimos hacer que esta energía se disipe en los choques de los granos de arena. Quiere decir, aquella gigantesca energía es disipada a través de los granos de arena. Esto quiere decirnos que nosotros estamos como los que consiguen impedir que esta ola del mar, como la pandemia que está destruyendo centenas y millares, por lo menos más de una centena de millares de personas está muriendo en este mundo. Y la segunda ola viene, la ola de la destrucción, de esta paralización causó en la economía, la segunda ola. Por tanto, la iglesia tiene como función orar. Nosotros tenemos manos, según el libro de Efesios capítulo 6, nosotros tenemos un arma que es la palabra, la espada, que es la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos la oración. Somos pequeños granos de arena, no tenemos grandes fuerzas, pero nosotros conseguimos enfrentar esta situación gigantesca, de energía gigantesca, a través de nuestras oraciones y a través también de la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que esta palabra, a través del aislamiento social, cada uno está en su casa, solo que la palabra profética no paró, y también la palabra fundamental en los libros que la editora Árbol de la Vida ha publicado. Y nosotros también hemos transmitido palabra profética todo el fin de semana, el sábado y el domingo, y esta palabra ha alcanzado a muchas personas, y esta palabra ha enfrentado esta gran fuerza de las olas del mar, pero el Señor está revirtiendo todo esto para beneficio del pueblo de Dios, para el avance del Evangelio de Dios. Muy bien, nosotros estamos consiguiendo a través de nuestras oraciones, el reloj de oración está funcionando, y también la palabra está siendo dispersada a través de las transmisiones, a través de los libros. Y aquí yo quiero hacer un salvo, una connotación, una noticia muy buena para ustedes, que nuestros colportores dinámicos están
consiguiendo, aún con estas restricciones sanitarias, ellos están tomando todo el cuidado necesario, pero están consiguiendo sembrar casi 5.000 libros por día a través de nuestros colportores. Estas son las semillas del Evangelio del Reino, y el reino de Dios está avanzando a través de esta semilla. Entonces, el Señor no ha quedado parado a través de la iglesia, su palabra está avanzando. Muy bien, en Hebreos nosotros hemos visto en el capítulo 5, versículo 1, que allí define lo que hace el sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Esto quiere decir, ¿para qué necesitamos del sumo sacerdote? El sumo sacerdote tiene como meta ayudar al pueblo de Dios en su relación con Dios, en su relación con Dios. ¿Qué debemos hacer para con Dios? Entonces, el sumo sacerdote tiene esta función. En segundo lugar, el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Este es el sumo sacerdote según el orden de Aarón. Él también está rodeado de debilidades. En segundo lugar, ¿qué hace el sumo sacerdote? Él tiene compasión de los que erran, de los ignorantes. Por tanto, si usted se siente alguien que siempre erra, cada vez que usted se arrepiente, vuelve a Dios, pero parece que usted vuelve a cometer los mismos errores, no esté desanimado, porque usted tiene un sumo sacerdote que puede compadecerse de usted, compadecerse y entender a usted, tener empatía, saber sus debilidades, saber que usted es una persona que erra, que se equivoca, que es ignorante delante de Dios, pero Él está listo para ayudarte, pronto para atenderte. Y nuestro Señor Jesús, Él se tornó sumo sacerdote cuando Él resucitó. Dios el Padre lo engendró como hijo primogénito de Dios. Esto quiere decir, el primer hombre fue engendrado hijo de Dios. Él se hizo hijo primogénito de Dios. Y no solo esto, él fue, en esta hora del engendrar, él fue admitido para dentro de la gloria del Padre. Y en este exacto momento, él también fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no es según el orden de Aarón. Aarón era un hombre también rodeado de debilidades, pero nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra, también fue tentado en nuestra semejanza en todas las cosas. Él también conoce nuestras debilidades. Por tanto, si usted se siente como un ignorante, uno que se equivoca, uno que siempre vuelve a hacer las mismas cosas, no se preocupe. Usted tiene un sumo sacerdote que puede compadecerse de usted. Por tanto, así también los hermanos líderes de las iglesias necesitan tener esta característica del sumo sacerdote. Necesita aprender a conocer primeramente sus propias debilidades para poder condolerse de sus hermanos, porque usted también está rodeado de debilidades y usted también puede compadecerse, tener compasión para los jóvenes, porque usted ya fue joven también. Usted puede apuntar ciertos errores en ellos, ciertas ignorancias en ellos, pero usted también fue joven, también fue rebelde un día, usted también cometió una serie de errores un día. Entonces vamos a aprender a actuar con este papel de un sumo sacerdote, compadecerse de las personas. Y nuestro Señor Jesús, Él como sumo sacerdote, Él insiste en conducirnos hasta Dios, porque Hebreos 2, 17 y 18 habla que Él está conduciéndonos
para la gloria también. Él es el autor de nuestra salvación. Y Hebreos 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces nuestro sumo sacerdote no está más aquí en la tierra. Nuestro sumo sacerdote hoy, Él penetró los cielos. Entonces, podemos confiar en Él. Él no es más un hombre sujeto a la muerte. Él ya está en los cielos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesús puede compadecerse de usted. En estos últimos días nosotros hemos hablado sobre que el arcángel Lucifer, mucho tiempo atrás, él se enorgulleció porque Dios lo creó de una manera extraordinaria. Según la versión King James actualizada, él fue creado con una impresionante belleza. Él fue creado con mucha sabiduría, y esta sabiduría lo hizo caer por medio de su esplendor y fama, y su impresionante hermosura y belleza lo hicieron enaltecerse, soberbio y arrogante. Por tanto, él, que fue creado de una manera tan perfecta, él se creía que Dios necesitaría de él para gobernar sobre toda la creación, y que Dios es el Dios creador. Él no entiende el lado de la criatura. Entonces, el arcángel, este ángel Lucifer, él pensó que Dios necesitaría de él como un correy, un rey adjunto, como alguien que está sentado a la derecha para ayudarlo a gobernar, que Dios tendría que tenerlo, porque Él era el más perfecto de todas las criaturas. Pero mal sabía él que Dios había ya propuesto desde la eternidad pasada que su Hijo se tornaría un hombre. Su Hijo conocería entonces lo que es un ser creado, que es el ser humano. Entonces nuestro Señor Jesús se tornó alguien que puede compadecerse de hombres. Y de esta manera, nuestro Señor Jesús, Él se tornó el sumo sacerdote para ayudar a los hombres y para que sentarse a la derecha de Dios para ayudar a Dios a reinar. Entonces aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él puede, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No es maravilloso esto? Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende. Él, así como Job un día reclamó un día, ¿tú tienes ojos de carne? ¿Son tus días como los días de un mortal? ¿Usted conoce mis sufrimientos, mis problemas? Usted no sabe qué es ser un hombre. Usted no sabe lo que es ser una criatura. Pero mal sabía Job que Jesús, Él se tornó hombre, Él conoció la naturaleza humana, Él sabe lo que es pasar por todas las tentaciones, pero sin pecado. Él puede, gracias a Dios, Él puede compadecerse de nosotros y puede socorrernos.
en ocasión oportuna. Por tanto, mis queridos hermanos, no huyan de Dios, no huya de Dios, no se esconda, no esconda su rostro de Dios, como si Dios va a castigarte, no. Él tiene, Jesús Cristo, Él puede, como sumo sacerdote, compadecerse de nosotros. Muy bien. Hebreos capítulo 1. Esta semana la palabra está concentrada en Hebreos capítulo 1. Versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, Dios siempre habló. Cuando Dios habla, su obra se realiza. Por tanto, la palabra de Dios es de gran importancia para Dios. Cuando Dios habla, las personas comienzan a conocer a Dios por medio de su palabra, y su palabra tiene poder de realizar las cosas. Yo quiero mostrarles a ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio era el verbo, y el verbo aquí es la palabra, es logos. En el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la palabra era el mismo Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto quiere decir, la palabra se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo, Él era el Hijo, pero Él se encarnó, vino a conocer lo que es la carne humana. Entonces, el segundo de la Trinidad, el Hijo, Él vino aquí en la tierra y habitó entre nosotros. Este habitar es tabernaculizar. Este es el término, el sustantivo tabernáculo, pero en verbo. Armó el tabernáculo o tabernaculizó, si podemos usar esta palabra, entre los hombres. Entonces nuestro Señor Jesús, Él estaba con Dios, Él era el propio Dios, estaba con Dios, y Él era la palabra de Dios. Esto quiere decir, la palabra revela a la persona. Si yo estoy callado, yo soy un misterio, nadie sabe lo que pasa aquí dentro, nadie me conoce, pero cuando yo comienzo a hablar, y mis palabras revelan quién soy yo, mis palabras revelan lo que yo quiero hacer, mis palabras revelan mi deseo, mi voluntad. Por tanto, Jesús, como Hijo, era la palabra de Dios, y este Hijo se hizo carne, se hizo un hombre aquí en la tierra y vino a armar tabernáculo entre nosotros para invitar al hombre para habitar dentro de Dios. Miren qué cosa maravillosa. Versículo, volviendo a Hebreos 1, dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los últimos días habla del cambio de dispensación. En el Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para hablar con el pueblo de Dios. Pero en la dispensación de la fe, en la dispensación de la gracia, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, el Hijo, pasó a hablar con nosotros. ¿Y quién es este Hijo? Este Hijo, el Hijo de Dios, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Este Hijo aquí, en el libro de Hebreos, Él es tan misterioso, tan maravilloso, que este Hijo aquí es tanto el Hijo unigénito que estaba
desde la eternidad pasada en el seno del Padre junto con el Padre, ustedes saben que la Trinidad divina forma un solo Dios. Nosotros tenemos un único Dios, solo un Dios en la esencia, en la vida, en la naturaleza. Dios es uno solo. Sin embargo, Dios tiene sus tres personas de la Trinidad. Este término persona tal vez no sea el más adecuado, que tomamos prestado del término griego hipóstasis. Las tres hipóstasis de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres de la Trinidad coexisten de eternidad a eternidad pasada, eternidad futura. Entonces, ellos coexisten, son distintos, sin embargo, ellos coinherentes, quiere decir, ellos son coinherentes. Ellos viven uno dentro del otro. Ellos están uno dentro del otro. El Hijo está en el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu también es uno con el Padre y el Hijo. Entonces ellos son coinherentes, son distintos, sin embargo, son coinherentes, son un solo Dios. Por eso que en Hebreos, en Juan 14, 17 al 17, que en los mensajes pasados nosotros estudiamos bastante sobre esto, que la ida de nuestro Señor Jesucristo a través de su crucifixión, de su muerte y su resurrección, tenían como meta a introducir al hombre dentro de la gloria de Dios, y también tenía como meta preparar al hombre un lugar en Dios. Por tanto, lo que Dios quiere hacer es insertar al primer hombre, Jesús, para dentro de la gloria de Dios. Él se tornó el Hijo primogénito de Dios para conducir a los muchos hijos de Dios que vendrían a creer en Jesús, recibirían la vida de Dios, serían los muchos hijos de Dios, y el destino final de estos hijos de Dios es también estar en la gloria del Padre. Por tanto, la ida, la muerte y resurrección de Jesús tiene como meta introducirnos a todos en el Padre. Y en Juan 14 dice, no cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, quiere decir, el Hijo está en el Padre está en el Hijo. Esto es la coinherencia. Y también en Juan capítulo 17, versículo 11, allí dice así, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me diste, para que ellos sean uno, como tú. Quiere decir, el Padre y el Hijo son uno, y Dios desea introducirnos en esta unidad. Por tanto, la obra de Dios es una obra maravillosa. Él quiere hacernos participar de esta unidad perfecta que está en Dios. Él era el Dios unigénito. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18. Nadie vio a Dios. El Dios unigénito que estaba en el seno del Padre es quien lo dio a conocer. Entonces, el Dios unigénito estaba en el seno del Padre desde la eternidad pasada, pero ahora esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y al final de su vida aquí en la tierra, Él fue crucificado, murió por nosotros para hacer la redención por nosotros, y Él resucitó y Dios lo recibió para dentro de sí. Él fue engendrado como el hombre Jesús, fue engendrado como el Hijo primogénito de Dios. Y ahora Él no solo es el único Hijo unigénito, sino que también Él es el Hijo primogénito como hombre. Se tornó Hijo primogénito de Dios. Entonces, estos dos aspectos del Hijo unigénito y Hijo primogénito de Dios están en Hebreos capítulo 1, cuando dice:
habló por el Hijo. Este Hijo aquí es tanto unigénito como primogénito. Entonces existen la palabra tanto de Dios en este Hijo como también la parte del hombre. Jesús que se hizo Hijo primogénito de Dios. Entonces aquí nosotros vimos esto maravilloso. Y también nosotros hemos visto en Proverbios capítulo 8, en que el Hijo, él era la misma sabiduría de Dios, que Dios usó al Hijo para la creación. Allí dice, eso está en Proverbios 8, 22 y 23. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, el Hijo, él antes de la creación, él era la misma sabiduría de Dios. Y el Padre lo usó para proyectar la creación, y el Padre lo hizo para ejecutar la creación. Entonces él era el planeador, el que planeaba, el arquitecto, y él también era el ejecutor bajo el comando del Padre. Muy bien. Y en el versículo 27 al 31 dice así: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, el Hijo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, que es en el mar, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, quiere decir, el Hijo estaba allá. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Yo era su placer, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. En otra versión puede ser traducido así: yo el Hijo, yo era el placer del Padre. Y yo, el Hijo, me veía feliz todo el tiempo con el Padre. Entonces, esta relación, este relacionamiento de la Trinidad es una relación más perfecta que existe. Ellos vivían en una felicidad máxima, ellos vivían en la unidad máxima, ellos vivían en el amor ágape de Dios, vivían en la base de la justicia, vivían en la gloria de Dios. Quiere decir, esta relación maravillosa, y Dios está invitando al hombre a admitir al primer hijo, el primer hombre en la gloria, el Hijo primogénito Jesús. Él está abriendo las puertas para recibir todos los demás que viniesen a creer en Jesús y se tornarse sus hijos, para también participar en la gloria de Dios, esta alegría, esta unidad verdadera, esta vida comunitaria, convivencia perfecta. Esto es lo que nosotros llamamos de perfección. Él está conduciéndonos a la perfección. Muy bien. Entonces, volviendo para Hebreos capítulo 1, voy a repetir aquí este versículo. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, Dios, Él preparó todo el universo, Él preparó y creó todo el universo para que no solo fue por medio del Hijo que Él creó todo esto, sino que también para el Hijo que Él creó todo esto. Él quiere hacer al Hijo heredero de todas las cosas, y por el cual también hizo el universo. Quiere decir, el Hijo fue usado para hacer el universo, y el universo también es para el Hijo. Versículo 3. El cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Muy bien. Antes de proseguir, yo quiero recordarles a ustedes, aquí en el día viernes de la semana 4, allí dice que, en Hebreos 9:14 dice que Jesús, Él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, y todas las realizaciones que Jesús hizo aquí en la tierra, en el tiempo, fueron lanzados, colocados en la eternidad. Por tanto, usted encuentra en la Biblia, en Apocalipsis 13, dice el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Desde el contar los tiempos, allí ya estaba el Cordero de Dios. Entonces, el Cordero de Dios no murió desde la fundación del mundo, murió mucho después, pero cuando la obra de Jesús fue hecha, fue colocada en la eternidad, valió para todo y siempre, desde el inicio de la fundación hasta el final de esta era. Entonces, basado en esto, nosotros podemos ver que la redención de Cristo se tornó la redención también eterna. Lo hizo de una vez por todas. Por eso que la sangre de animales, de bueyes del Antiguo Testamento solo podían cubrir a los pecados, porque eran algo como si fuesen un pagaré. Solo cuando Cristo murió, su sangre como Cordero de Dios podía ser aceptado para perdón de los pecados, para sacar los pecados. Por eso que en Juan capítulo 1:19, Cordero de Juan Deus, Bautista vio a Jesús por primera vez y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hasta entonces, el Salmo 32:1 dice que bienaventurado aquel cuya iniquidad es perdonado y cuyo pecado es cubierto. Entonces, en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos, no eran sacados, removidos. Pero cuando vino el Cordero de Dios, ahí sí, este Cordero quita el pecado del mundo. Por tanto, su muerte valió para todo y siempre. Él tuvo valía por todos la sangre derramada por los animales. Por eso el pago que validaba la sangre de los animales era la sangre de Cristo, que fue ofrecido por el Espíritu Eterno y tiene una validez eterna. Gracias a Dios. Por tanto, si usted tiene aún un peso del pasado, usted está cargando en su espalda, sepa usted de que si usted realmente se arrepintió, usted pidió perdón y Dios te perdonó, Dios ya olvidó sus errores, sus problemas del pasado. Por tanto, no cargue más. No están solo cubiertos, sino que ellos fueron removidos. Vamos a sentirnos aliviados para proseguir en este camino, porque la obra del Hijo de Dios fue perfecta. Él hizo toda la obra bajo el comando de Dios. Muy bien. Entonces, vamos allí. Colosenses 1:13 dice que Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos trasladó para el reino del Hijo de su amor, en el cual tenemos la redención, la remisión de los pecados. El mundo está bajo la influencia de una castas de ángeles caídos. Ellos forman las autoridades, los principados, potestades en los aires. Ellos son jerarquizados, son organizados en jerarquías. Están debajo
del comando de Satanás, que es el adversario de Dios. Entonces, estas fuerzas espirituales del mal que controlan a este mundo, controlan a las sociedades humanas. Ellos también Satanás tiene bajo su comando los demonios aquí en la tierra, que son sus soldados, también son organizados en jerarquía. Pero, gracias a Dios que Dios nos sacó de este imperio de las tinieblas y nos colocó en el reino del Hijo de su amor. Y ahora, nosotros, en Colosenses 1:15 también dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Entonces, Él es el primero de toda la creación. Él es quien. Toda la creación existe por causa de Él. Él es el primero de toda la creación. Sí, Lucifer, el ángel Lucifer, se creyó el modelo de la perfección de toda la creación. Él era el más perfecto de toda la creación. Él se engañó, porque el Hijo de Dios que se tornó hombre, se hizo carne, Él es el primogénito de toda la creación. Por tanto, si Lucifer un día creyó un día que Dios tenía que tenerlo como su correy, su rey adjunto para gobernar sobre la creación, mal sabía él que Dios ya tenía planes para hacer a Cristo el primogénito de la creación, y él entonces se tornaría el hombre y fue hecho para gobernar, colocado a la diestra de Dios. Por tanto, podemos volver para Hebreos capítulo 1, ahora vamos a volver al versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Dios, Él es la gloria. La gloria es el propio Dios. Pero, ¿quién es el resplandor de esta gloria? Es el Hijo. Quien manifiesta la gloria es el Hijo. Por eso, en Juan capítulo 1, 14 dice, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Entonces, el Hijo unigénito del Padre es el resplandor de la gloria. Aquel ángel Lucifer que cayó, él se ensoberbeció por el esplendor, mucho brillo. Dios lo había colocado sobre una posición muy importante entre los puestos más gloriosos de Dios. Entonces, él se ensoberbeció por esto. Pero ahora nosotros tenemos un hijo, tenemos un sumo sacerdote que es el mismo Hijo de Dios. Él era el propio resplandor de la gloria de Dios, pero él no se ensoberbeció, él se humilló y Dios lo exaltó. Miren qué diferencia. Él es la expresión misma de su sustancia. Esta expresión, imagen misma, podemos entender así, como si fuese alguien. Cuando usted sella con una tinta, sella sobre una superficie como un papel, aquella tinta, ella es esta impresión. Cristo es esta impresión exacta de Dios. Si usted quiere tener la impresión exacta de Dios, es el Hijo. Entonces el Hijo es esta expresión exacta de su ser. Este ser es la sustancia de Dios, el hipóstasis de Dios. Entonces, cuando usted tiene contacto con el Hijo trae la misma sustancia de Dios para usted. Lo sella usted con la sustancia de Dios. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el Hijo, Él se tornó tan importante en la creación que Él sustenta toda la creación por la palabra de su poder. Y aquí, en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo,
de la iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, no solo el Hijo, Él era el primogénito de toda la creación, de la vieja creación, sino que también Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero que resucitó. Entonces, Él es el primero en la nueva creación. En la vieja creación es el primogénito de la creación. En la nueva creación Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todas las cosas tenga la preeminencia, el encabezamiento. Él es el primero, Él es la cabeza sobre todas las cosas. Por tanto, nosotros le damos el primer lugar en nuestra vida. En todas las cosas vamos a dejar a que Cristo sea nuestra cabeza. Él es quien manda, Él es quien nos dirige, Él es quien nos da dirección, quien nos alimenta. Entonces, nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, vamos a entregar a Cristo que tenga la primacía. Él es nuestra cabeza en todas las cosas. Muy bien. Y por fin, Él, nuestro Señor, Él es aquel que vino aquí en la tierra, ejecutó lo que el Padre quería que ejecutase por causa nuestra. Él se tornó hombre para participar de la creación, para tener compasión de nosotros. Por eso, lo primero que Él hizo cuando Él salió para su ministerio, Él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, que la multitud estaba cansada, exhausta, estaba afligida, y Él se compadeció. Él se tornó un hombre para compadecerse del hombre. Miren qué maravilla. Y esta compasión que Dios tiene con el hombre es porque Él conoció al hombre. Él sabe qué es lo que es ser un hombre. Él conoció la naturaleza humana. No solo eso, Él murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos recibir la vida de Dios y nos tornamos hijos de Dios. Después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Hijo de Dios se humilló, se tornó un hombre, vivió una vida perfecta humana, se hizo obediente hasta el fin, hasta la muerte de cruz, y Dios lo exaltó sobremanera y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Dios lo sentó a la derecha de la majestad. Entonces, la majestad es aquel que reina, y ahora quien se sienta a la derecha de la majestad es aquel que ayuda a reinar. El correy y el rey adjunto. No es el ángel Lucifer que Dios escogió para ser correy, sino el Hijo de Dios que se tornó hombre y venció todas las cosas. Dios entonces lo colocó a su derecha hoy para reinar sobre todas las cosas a la derecha de Dios. Y habiendo tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto quiere decir, el arcángel Lucifer, él quería subir posiciones, tenía ambición de ser igual al Dios Altísimo, pero Dios no podía tolerar esto. Él fue lanzado a la tierra. Pero a este Hijo que se humilló, Dios lo exaltó y lo colocó a su derecha. Y nosotros tenemos un hombre también reinando a la derecha de Dios. Y Él heredó un nombre más excelente que los ángeles, porque aquel ángel quería tener fama, quería tener nombre, y Dios no lo dio. Dios dio el nombre más excelente, el nombre superior que los ángeles, los dio a Jesús. Jesús es nuestro Señor. Gracias a Dios. Y por fin nosotros vimos en Apocalipsis 21:3, el producto final de la obra de Dios es la iglesia
como la novia de Cristo, como la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es Dios con nosotros. Esta nueva Jerusalén, que es Dios con nosotros, aquí dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 3. La traducción de la Biblia de Jerusalén en este último término está mejor. Yo voy a leerles. Traduce así: he aquí la tienda de Dios con los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Él, ¿quién? ¿Él quién? Dios con ellos. Es un nombre compuesto. Dios con ellos será su Dios. Nuestro Dios, que a través de Jesús quiso recibirnos para su tabernáculo, y finalmente, después de este trabajo, Él consiguió introducirnos en Él, y la nueva Jerusalén será esta gran tienda que es Dios con nosotros. Nuestro Dios tendrá siempre a nosotros en el Hijo como parte de Él. Gracias a Dios, nuestro futuro es glorioso. Yo espero que lo haya ayudado a usted con este tutorial, que Dios pueda bendecirlo, la vida de cada uno de ustedes. Jesús es el Señor.